Buenas noches. ¿Usted es Carlos? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Su vecino llamó a la policía hace 10 minutos. ¿La policía? ¿Por qué? Oficial, ese es el hombre. ¿Qué? ¿Qué hice yo? Escuché una pelea en su apartamento. Pero yo estoy solo. Señor, necesitamos hacerle unas preguntas. Claro, pregunte lo que quiera. Escuché dos voces gritando. Eso no es posible. ¿Está seguro de que está solo? Sí, completamente seguro. También escuché algo romperse. Solo fue un vaso. ¿Podemos entrar un momento? Sí, adelante. Mire el suelo, hay vidrio roto. Señor Carlos, ¿qué pasó aquí? Se me cayó el vaso cuando cocinaba. Pero escuché gritos después. ¿Podemos ver las otras habitaciones? Espere, ¿escucharon eso? Sí, viene del pasillo. Yo no escucho nada. Sonó como un paso. Se lo dije. Hay alguien aquí. Eso es imposible. Vamos a revisar el baño primero. Está bien. El baño está vacío. ¿Y el dormitorio? También está vacío. Entonces, ¿qué escuchamos? Escuchen otra vez. Ahora sí lo escuché. Vino de ese armario. Señor Carlos, abra el armario. No entiendo qué está pasando. Abra la puerta. Está bien. Un momento. ¿Hay alguien ahí? No, solo cajas. Entonces, ¿de dónde vino el ruido? Esperen. Escucho un teléfono. Sí, yo también. Ese no es mi teléfono. El sonido viene de la mesa. ¿De quién es este teléfono? No es mío. Entonces alguien más estuvo aquí. Exactamente. Hay un mensaje en el teléfono. ¿Qué dice? Dice, salí rápido. La policía llegó. ¿Qué significa eso? Yo no conozco ese teléfono. Señor Carlos, esto es extraño. Muy extraño.
Yo también estoy confundido. ¿Dejó la puerta abierta hoy? Sí, por unos minutos. Entonces alguien pudo entrar. Pero, ¿por qué? Tal vez estaba escondiéndose. ¿De quién? De la policía. Esto se está poniendo raro. Escuchen. Otra vez ese sonido. Viene del balcón. Hay alguien afuera. Oiga, ¿quién está ahí? Alto. Policía. Se está escapando. Saltó al edificio de al lado. Parece que era un ladrón. ¿Un ladrón en mi apartamento? Tal vez estaba escondido aquí. Y cuando escuchó sirenas, quiso escapar. Esto es increíble. Yo pensé que usted estaba peleando. Yo también escuché ruidos antes. Eso explica todo. Carlos, lo siento mucho. No pasa nada. Pensé que usted estaba en problemas. Bueno, ahora sí lo estoy. Pero gracias a la llamada, el ladrón se fue. Entonces hice lo correcto. Sí, definitivamente. A veces llamar a la policía ayuda. Nunca pensé que había un ladrón. Yo tampoco. ¿Robó algo? Déjame revisar. Mira bien. Espera, mi computadora no está. Entonces sí robó algo. No lo puedo creer. Señor Carlos, encontramos algo afuera. ¿Qué encontraron? Una mochila negra. ¿Es del ladrón? Esa es mi computadora. Parece que la dejó caer mientras corría. ¡Qué suerte! Gracias, oficial. Bueno, ahora sabemos la verdad. Sí, mi vecino salvó mi computadora. Nunca pensé que llamar a la policía ayudaría. La próxima vez solo toca la puerta. Prometido. Pero gracias por preocuparte. Para eso están los vecinos. Exactamente. Bueno, después de todo eso, necesito descansar. Sí, yo también. Casi me da un infarto. Pero hiciste lo correcto. Claro, soy un buen vecino.
Un vecino muy dramático. Oye, pensé que había una pelea. Y resultó ser un ladrón escondido en mi casa. Bueno, tenía razón en algo. Sí, eso es verdad. Pero la próxima vez, primero toco la puerta. Gracias, eso sería mejor. Y tú, cierra la puerta con llave. Sí, sí, ya entendí. No, en serio, siempre con llave. Está bien. Porque no quiero otro susto así. Tranquilo, no va a pasar otra vez. Más te vale. Buenas noches. Buenas noches y cierra bien la puerta. Sí, papá.